¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! Me he distraído un segundo. Me dirijo, algo enajenado, al Hotel del Sosneado. Un lugar al que le tengo muchas ganas desde que supe de la historia de Viven, el accidente del avión de los uruguayos que desencadenó en 2 de ellos recorriendo a pie los Andes hasta encontrarse con alguien que los socorriera. Esto es un buen terreno para ir en moto. Esta tierra dura. Que va a durar poco, creo. Siempre se dijo que si en lugar de caminar hacia Chile lo hubieran hecho hacia Argentina, se habrían encontrado con este hotel al que me dirijo. Y aunque estaba abandonado, ya entonces se podrían haber refugiado. Pero lo que nunca se contó es que en este hotel se dice que por la noche se escuchan voces. Querido serrucho, me haces gastar mucho dinero. Mira lo que se ha roto. Qué fuerte. Joder. Tengo pieza para cambiar esto. Debería de tener, efectivamente, no uno sino 2 recambios de esto. Tengo este recambio, pero sabéis lo que no tengo, claro. Estos no salen con esta ni en pedo, ¿no? Además es que es Thor. Es que no sé qué prefiero, la verdad. Creo que prefiero la de atrás, ¿no? Tiene pinta de que esto se va a poder subir, ¿eh? Bueno, esto se empieza a poner picante y empieza a subir bastante. Está muy roto, como podemos observar. Ahora... Pero muy roto, ¿eh? Pero no hay hielo ni nada que se le parezca. Que sería mi gran enemigo. Con lo roto, depende como esté, puedo. Si hay hielo, game over. Ahora va a haber un tramo que va a haber un arroyo que cruza el camino, entonces si se congela todo el camino. Entonces es imposible. Ese es el enemigo para llegar hasta arriba. Esto de aquí, por roto que esté, pues bueno. Este es el único tramo un poco complicado, nada grave, pero el verdadero peligro de esta subida es que hay un arroyo que atraviesa la ruta y que si se hiela puede llegar a formar una placa que ocupa todo el camino, lo que lo hace imposible. Esa es la laguna del Sosneado. Y esta es la laguna del Sosneado, que junto al hotel al que vamos hace que esta ruta sea un tanto espectacular y seductora, lo que lo convierte en destino turístico casi todo el año, es decir, cuando el camino está despejado. De verdad que está bastante feo este camino ahora. Mucho serrucho y roca suelta. Bueno, ahora vamos a cruzar un río y yo creo que ya debe estar a punto de llegar el tobogán de hielo, cuando hay hielo. Seguimos. Buah, sopla un viento terrible. Río a la izquierda, yo creo que ya llega, ¿eh? Igual es esta subida de aquí, ¿eh? Pues mira, puede ser. ¿Veis que aquí hay agua? Pero esta es poca, ¿no? Aquí hay un poco de barro. Igual esta subida se hiela entera, pero ¿dónde está el agua? No, mira, ¿ves? Aquí, esto. Esto podría ser perfectamente ya todo hielo, ¿no? ¿O no? Todavía no hemos llegado. Mira, aquí a la derecha. Sí, yo creo que era esto, ¿no? Sí, yo creo que era esta bajada. Yo creo que Seba se metió por ahí a la derecha. A ver, por el costado yo creo que paso. Todo esto era un patín de hielo en el vídeo de Seba. Y Seba se metió por ahí. Y bajó por aquí y cruzó este río así por ahí a las bragas. Plop. Plop, plop. Y cuando llegó aquí, siguió y más adelante ya era imposible y tuvo que volver. Y al volver no consiguió subir y ya tuvo que entrar por el hielo y bla, 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 bla. Conclusión, creo que vamos a llegar al hotel abandonado porque no hay nada de hielo aquí. Bueno, pues una vez más he tenido suerte. O estoy yendo en una mejor época, no lo sé. Porque el otro día para ir a la mina mexicana también era casi seguro que no iba a poder, según mucha gente, porque estaba lleno de hielo y de nieve.
Te juro que es increíble, ¿eh? Que me olvida por completo que estoy lesionado y que me duele todo, porque se me calientan los músculos y ya no me duele nada. ¡Buah, chavales! Pero qué maravilla el sitio, ¿no? Uf. Tú fíjate. ¡Buah! Vaya montañaca, chavales. Ahí lo tenéis. Al fondo se ve ya el hotel del Sosneado. Ya huele a azufre de este. Bueno, por los vídeos que he visto, esta es una de las piscinas, pero esta creo que no está muy caliente, y esa de ahí, que es como más natural, sí. Este es el famoso hotel El Sosneado, del que luego os contaré su historia, pero que fue famoso, entre otras cosas, por estas piletas o piscinas de aguas termales, y en las que en la actualidad las redes están llenas de fotos y de vídeos de viajeros y aventureros que parecen disfrutar bañándose en ellas, pero la realidad es que no están muy calientes, huelen a podrido, y si te bañas, el olor pestilente tarda días en salir. Y aquí está lo que queda del hotel. Hotel que ahora os contaré la historia. Mi idea es otra, es acampar en el hotel, pasar la noche aquí y comprobar si se escuchan voces, como dice mucha gente. Pero para eso sí o sí necesito estar solo, y como veis, a pesar del camino, suben bastantes turistas. Increíble que suban coches normales hasta aquí, ¿no? Bueno, hemos llegado. He llegado al hotel y ahora tengo dos opciones. Una, quedarme aquí acampado si se va la gente, o contaros la historia del hotel y bajarme y seguir ruta. O sea, si me quedo aquí acampado, eso sí me quedo solo. He llegado al hotel, había turistas, estaba esperando a que se vaciara todo esto un poco para meterme ahí, que voy a acampar. Estaba recolectando leña y ya han llegado una pareja, Ramiro. Hola. Emilia, ven. Y han llegado y lo primero que he dicho es: me cago en la mar, me va a tocar esperar más rato. Porque quería estar solo aquí. Pero la vida es muy maravillosa. Claro que sí. ¿Me conocéis? ¿Me seguís? Sí, obvio. Desde hace mucho. Y entonces, nada, nos hemos estado charlando un rato, bla, 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 bla. Y al final del todo ya nos estamos despidiendo y dicen: ¿necesitas algo? Me han dicho. Y yo he dicho: leña. Diciendo: ¿no tenéis leña? Sí, tienen leña. Me dejan una parrilla, leña, pero de repente Ramiro ha dicho: ¿qué has dicho? Te dejo una entrañita. ¿Cómo? No os estoy dejando sin comer, ni cenar, ni nada. Seguro, ¿no? Segurísimo. Dos No, entrañitas. una. No, las dos son chiquitas. ¿En serio? Seguro. Se me saltan las lágrimas, de verdad. Gracias. Gracias, de verdad, ¿eh? Bueno. Nos alegramos mucho. En fin. ¿Verdad? Bueno, pues nada. Muy feliz con tus aventuras. Gracias, de verdad. Bueno, pues voy a pasar la noche aquí. Voy a meter la moto dentro. Bueno, mirad lo que es esto, mirad. Ven. Hay mucho viento aquí y viene de allí del valle para acá, entonces aquí en el salón, o en lo que era el salón, entra mucho viento. Así que, plan B.
He puesto la tienda al final dentro, en otro lado, porque hacía un viento terrible. Dan menos 4 grados esta noche, que yo creo que lo puedo aguantar bien, pero dan toda la noche 20 kilómetros por hora de viento. Lo mismo que ahora. Bueno, voy a preparar un fuego. Lo primero. Vamos allá. Vamos, fueguito. Arde rápido. Vamos, tira. Habemos fuego. Entonces, ahora lo que voy a hacer es muchas brasas. Me he fabricado una parrillita aquí. Las brasas las voy a ir metiendo ahí. Y voy a poner las entrañas ahí que se vayan haciendo. Planazo, ¿no? Bueno, pues nada, las brasas van gracias a la leña que me han regalado, si no, ni de coña. Bueno, tampoco habría necesitado fuego para hacer entraña, habría necesitado fuego para calentarme. Bueno, aquí tengo pan. Yo creo que ya tengo brasas suficientes. Creo, porque no suelo hacer asados. Creo que me darán un homenaje espectacular, porque son enormes. Buah, chaval, vaya regalo, ¿no? Entre la leña, la parrilla esta y esta carnaca, empezar a meter brasas aquí abajo. Ahí van. Me iba a hacer unas lentejas que había comprado en lata y ya estaba feliz de la vida. Creo que ya están hechas y ha sido rapidísimo. A comer. Es demasiado bonito esto, ¿no? Me da un homenaje, de verdad. Ahí vamos. Me he comido las 2 entrañas. Cuando ha terminado la primera he dicho, menos mal que eran 2, porque una se me hubiera quedado con hambre. Y cuando he terminado la segunda he dicho, menos mal que eran solo 2, porque no puedo más. Espectaculares. Nada, no lo he grabado porque he comido con las manos, ha sido muy desagradable, pero muy rico. Tenía pan además, lo he tostado. Espectacular. Soy muy afortunado. Bueno, quería contaros la historia de este hotel abandonado, que es muy famoso entre viajeros, moteros desde luego, pero vamos, todo tipo de turistas que vienen aquí, sobre todo en verano. Ahora en invierno menos, pero también como habéis visto, había gente. Hay veces que se congela el camino, como os dije, y no se puede llegar, pero hoy se ha podido. La historia de ese hotel comienza en 1938, en el que un tipo llamado Fran Romero Day iba conduciendo su coche por este camino por el que hemos venido hoy con su esposa. De su esposa no se conoce su nombre, o al menos yo no he visto en ningún sitio donde la mención. Típico. Al parecer este hombre fingió que su coche no funcionaba y tuvo que parar. Entonces su mujer, mientras él hacía que arreglaba el coche, bajó, miró alrededor a su entorno y dijo, qué sitio más espectacular. Y Fran Romero Day miró a su mujer y le dijo, cariño, todo esto es tuyo. Al parecer se lo había regalado por su cumpleaños los terrenos. A los pocos días, Romero Day contactó con sus amigos de la compañía de hoteles sudamericanos LTDA, con quienes decidieron emprender un proyecto consistente en la explotación de un complejo hotelero y termal de lujo. En menos de 10 meses la obra estuvo terminada y en diciembre de 1938 abrió sus puertas el Hotel Termas El Sosneado. Era muy moderno en su momento. Bueno, aparte de las piscinas que tenía de aguas termales, ese agua se canalizaba a este hotel. Tenía muy buena cocina, al parecer, y bueno, era un hotel de lujo que durante unos años estuvo muy de moda. Vino gente, pues la gente rica del país, de Argentina, pero también europeos, gringos. Debido a su aislamiento, al parecer el hotel se convirtió en un lugar de retiro para la alta sociedad de la época. Y se dice que por aquí pasaron expresidentes y familias ricas y poderosas, tanto argentinas como gringas y europeas. Hay quien dice, o hay teorías de que la familia Onassis fue parte de los inversores del hotel. También se dice que vino Perón, lo de siempre. Hay lugares donde dicen una cosa y lugares donde dicen otra, pero lo que está claro es que durante una época esto fue un sitio de lujo y muy de moda. Un día, no se sabe muy bien por qué, aunque hay diferentes teorías, los clientes dejaron de venir. El hotel dejó de ser sostenible y finalmente en 1953 sucedió lo inevitable.
El hotel Termas El Sosneado cerró sus puertas y quedó así, impasible, en medio de este valle mientras el tiempo, el clima y la gente sin educación lo fueron desvalijando. No se sabe muy bien si porque la gente empezó a dejar de venir porque el camino era muy complicado o porque no era rentable, porque no había suficiente turista o suficiente cliente como para mantenerlo, o quizá, ojo, puede que haya fantasmas. Hay leyendas que dicen que aquí hay fantasmas y que se escuchan pasos entre estas habitaciones. De eso lo podremos averiguar esta noche porque, como habéis observado, voy a dormir. Estoy en la última habitación. Yo creo que esta debería ser la suite. Otra cosa curiosa de este sitio es que desde aquí hay 15 kilómetros en línea recta hasta el avión de los uruguayos, que se estrelló en los Andes en no me acuerdo cuándo, pero vamos, habéis visto seguro la película Viven, o al menos sabréis de la historia. Y ellos, si en lugar de irse hacia el oeste, caminando, es decir, hacia Chile, si hubieran ido hacia el este, hacia acá, probablemente se habrían llegado mucho antes y se habrían encontrado con este hotel, que aunque no habría nadie tampoco, pero aquí se podrían haber refugiado. Bueno, no sé, se cuenta. Desde aquí hay excursiones a caballo hasta el hotel, creo que se tarda 3 días en llegar, y yo quiero hacerlo en moto enduro en algún momento, pero no ahora que hay nieve, mucha. Y esta es la historia de este hotel en el que voy a pasar la noche, y la verdad es que me alegro de haber venido ahí y no ayer, porque ayer hubiera llegado muy tarde y no me habría dado tiempo a todo esto. En fin, que esta es la historia de un hotel convertido en ruinas, del que se dicen se escuchan voces y en el que, a pesar de mantener sus paredes y techos, no queda ningún baño habilitado, lo que sí o sí supone tener que salir de mi guarida y explorar sus pasillos. Llega el momento de la verdad, porque este hotel, por mucho lujo que tenga, no tiene baños, así que tengo que salir fuera. Allá vamos. ¿Queréis que bajemos abajo o qué? Bueno, primero voy a mirar. Seguimos. ¿Queréis que bajemos? Es que yo no he bajado antes, ¿eh? Hombre, la verdad es que no da muy buen rollo, ¿no? Hombre, un poco de mal rollo sí que da, ¿eh? O sea, obviamente yo no soy miedoso, porque si no, no estaría aquí. Pero aquí abajo da un poco de yuyu, ¿no? ¿Y esto qué sería? ¿Más habitaciones o qué? ¿Qué decís? Pues sí. Sí, ¿no? Son muy pequeñas. ¿Sería donde vivía la gente que trabajaba aquí o qué? Uf, esto da mucho más rollo, ¿no? Pero mucho, ¿no? Volvamos a casa, ¿no?
Uf, esto da mucho más rollo, ¿no? Hasta mañana. Si no escucho ruidos, ni pasos, ni nada misterioso, nos vemos mañana. Pero si por lo contrario escuchara algo que me despertara, os lo comparto. ¿Se ha escuchado algo? Buenos días, desde el Hotel El Sosneado. Hace un frío que te cagas. La noche la he pasado perfecta. Sí que he escuchado voces, si os soy sincero. Obviamente no eran voces, era el viento. Pero sí que por momentos parecían voces. He pasado una noche muy buena, no ha hecho nada de frío aquí dentro, resguardado. Pero esta mañana yo creo que ha bajado la temperatura por la mañana y ya ha empezado a hacer mucho frío. Me he levantado, me ha costado bastante arrancar el fuego porque la leña que quedaba ya no era muy seca y bla bla bla. Bueno, por fin he hecho café, que eso me ha dado la vida. Café. Me he hecho un bocadillo de queso y mortadela con aceite de oliva. Este bocadillo espectacular. Poca broma, ¿eh? Y a partir de ahí me empecé a asustar un poco porque estaba todo muy cerrado y digo, la previsión era que hoy empezaba a mejorar el clima. Y digo, pero a ver si se han equivocado la previsión y empieza a nevar y la lío. O se hiela el camino, ¿no? Y ahora me voy a centrar en recoger. Y nada, vamos a... Yo creo que hoy voy a irme hacia las leñas. Creo, bueno, ahora os lo cuento. Pero no sé, tengo la cosa esta de avanzar. Se ha levantado un viento muy frío. Igual que se despeja, se vuelve a tapar. No creo, la verdad, pero bueno, por si acaso. Vámonos, vámonos. Va teniendo forma de recogida. Bueno, adiós hotel de lujo. Ha sido un lujo pasar aquí la noche. Bueno, pues adiós Sosneado. Y una vez más, al que madruga, Dios le ayuda. Y al que no, le ayuda la temperatura. Bueno, al final se ha arreglado el día, hace 8 grados. Había un momento que estaba preocupado porque digo, ya verás. Bueno, aquí están la piscina de agua pestilentas, que la gente se mete ahí y yo creo que se meten principalmente por hacerse la foto en Instagram, porque realmente no es nada seductor, huele a podrido, no están muy calientes. Si yo me llego a meter anoche,
habría dormido con un olor a podrido, se me habría quedado el saco impregnado a olor a podrido, no lo sé, pero bueno, cada uno disfruta como le da la gana, claro. Yo disfruto dándole al gas, pero la verdad es que yo estoy todavía un poco frío, ¿no? En fin, bueno, pues nada, eso, que ha habido un momento esta mañana que me he preocupado porque digo, a ver, la previsión era que hoy subieran un poco las temperaturas y no daban lluvia ni nieve, pero las previsiones a veces se confunden. Y si me pilla una nevada aquí o se hiela el arroyo ese y no puedo salir, todo eso he pensado esta mañana. Pero al final parece que nada, que vamos a cerrar bien este capítulo. En fin, voy a darle un poco de psicolocasco, un poco de serrucho y nos vemos ahí más abajo. Destino de hoy, creo que Las Leñas, creo. Así que vamos a darle. He llegado a Sosneado 2:30, 3:30, 1 hora he tardado. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me quedé aquí hace 2 noches en una cabaña y me dejé un gorro. Sí, un segundito. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gente, no tenía para Sí, sí. Vos sabés que yo me pasé una vez un guante, se me quedó entre las frazadas. Después cuando vino un hombre, viste, la próxima persona, me dice, la cama estaba sucia. Digo, pero ¿por qué? Si yo la atendí. Sí, pero mire lo que había, claro, el abrojo del guante. Se había agarrado con el velcro. Ay, yo no me di cuenta, vos sabés qué vergüenza. Pues esto fue igual, metí en la cama con el gorro y ya me lo quité y se quedó ahí. Y anoche acampé en el hotel No. y hacía un frío y yo me... Muchas gracias. Chao. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Hala. Adiós. El Sosneado comienza un nuevo tramo. De nuevo en la 40. Debemos estar como a 3.000 kilómetros de Tierra del Fuego. Después de una noche acampada voy a darme un pequeño lujo. Vamos, una ducha de agua caliente básicamente. Y poner todo a cargar, resetear todo. Y voy, no sé si a Las Leñas o hay un pueblo antes de Las Leñas. Vamos a ver. Dejo atrás el pueblo del Sosneado y retomo la ruta hacia el sur, dirección Tierra del Fuego. Aunque poco voy a durar en la 40 porque necesito una ducha de agua caliente y darle un poco de descanso a la espalda, así que me desvío unos kilómetros hacia Las Leñas, un conocido resort de esquí. Bueno, qué cambio de escenario, ¿no? Asfalto perfecto, paisaje precioso, hace frío pero hace sol y hay curvas, pero llevo tacos. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Yucatán! Garganta del Ñamcu. ¡Oh, qué bonito! Vaya moto, chavales, vaya moto. Pues sí está bonito esto, sí. Pero mira qué preciosidad, ¿no? Qué bonito este valle, ¿no? Además justo está la luz. Espectacular. Bueno, bien, me alegro de haberme desviado y darme un pequeño homenaje asfáltico, paisajístico. E insisto, necesito una ducha de agua caliente, como si no, vamos. Y ya, con la ducha de agua caliente y una cena rica, abro el mapa y analizo los siguientes 3 días, que yo creo que es lo que voy a tardar hasta Bariloche, 3 o 4, dependiendo la de berenjenales que me metan. Pero tengo que hacer previsión más de lo normal, que a mí no me gusta hacer previsión de nada, pero en esta época del año y en estas latitudes cada vez más tengo que controlar, porque mañana no, pero pasado mañana, el martes, da nieve, entonces tengo que ver dónde estoy, a ver si yo llego mañana, acampo
en cualquier sitio y amanezco nevando. En fin, ese tipo de cosas. Así que nada, voy a buscar un hotelillo, pongo todo a cargar, hago copia de seguridad de todo y seguimos rumbo Tierra del Fuego. Estoy muy tonto. ¿Qué decía yo? Ahí está. Huele todo a leña del sosneado. A fuego. A fuego lento. Ni, 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 ni. Bueno, ayer me di un pequeño homenaje y es que me quedé en este sitio que se llama La Huenco Termas porque tengo la espalda reventada. Y me metí en las termas y luego me dieron un masaje así descontracturante y sigo igual, la verdad. Pero bueno, ahora os cuento en la moto. Hala, regresamos. Me dirijo de vuelta a la ruta 40. Me meto hacia el sur y ahí os cuento un poco el día de hoy. Pero antes de nada deciros que ayer efectivamente me metí en estas termas. Tengo un problema y es que se me calientan los músculos y hago vida prácticamente normal. O sea, me molestan un poco los tríceps, pero si se cae la moto la levanto. Y si la tengo que arrastrar, la arrastro. Y si tengo que cargar las maletas, que pesan 20 y tantos kilos cada una, las llevo. Todo, hago vida medio normal, aunque me molesta un poco. Pero por la noche, normalmente me quedo dormido rápido porque estoy reventado, pero a las 3, 4 de la mañana me despierto, encuentro la postura porque me duelen muchísimo los dos brazos. Entonces hay días que me tomo un analgésico y me vuelvo a dormir y días que intento aguantar y duermo como el culo. Ayer me metí en las termas, me di un masaje, el momento mejoró, pero esta noche ha vuelto a pasar. Y es una jodienda porque son temas musculares que toda la vida me ha pasado lo mismo, me duran meses. Y eso me crea un dilema y es seguir haciendo vida motera normal, es decir, metiéndome por mis caminos de siempre y si se cae la moto levantarla y punto. O plan B y es tirar por la 40 hasta Tierra del Fuego y luego no sé, porque después de Tierra del Fuego no sé muy bien qué va a pasar. O sea, evidentemente el canal va a seguir, lo que no sé en qué formato, no sé qué voy a hacer todavía, no tengo el plan para nada decidido. Así que nada, siento compartiros mis penas, pero esto es viaje compartido en directo y esto es parte del viaje porque pues tiene mucho que ver con lo que hago, que es meterme en berenjenales. En fin, hoy sí o sí va a ser ruta 40 hacia el sur. Vienen días muy fríos, mañana o pasado mañana puede que nieve, depende de la altura, y si no nieve lloverá, así que tengo que también ver un poco por dónde me meto, porque la idea es hoy hacer la 40 que va asfaltada principalmente y hay un tramo creo que está sin asfaltar, y después la idea era o bien hoy o bien mañana meterme por un camino no muy complicado, pero quiero decir alejado de todo, de ripio, o sea de tierra, y acampar o lo que fuera. En fin, nos vemos en la 40. Me incorporo a la 40 y decido avanzar unos cuantos kilómetros hasta Barrancas, donde tengo pensado salirme de nuevo de la ruta y meterme por un camino muy aislado. Sin embargo, el guionista tiene otros planes diferentes y una camioneta supuestamente averiada cambiará por completo el guión del próximo capítulo. Hola.